probable que la palabra chimichurri se refiere a un inglés que hubo en el siglo XIX en Argentina, que como no conseguía la salsa que se conoce con el nombre de Worcestershire, esa salsa en la Argentina, entonces él hacía una parecida con los ingredientes que conseguía acá, y entonces se hizo conocido, y como le decían Jimmy Churry, era Mac Churry, el nombre quedó Jimmy Churry, y que, que ese es el origen de la palabra chimichurri. Otros piensan que del idioma vasco, que la palabra chimichurri quiere decir la mezcla de diferentes cosas. Otros piensan que quizás es algún nombre que derivó de algún lenguaje indígena, porque el chimichurri se originó en el cono sur de Latinoamérica, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y así. Así que no se sabe bien de dónde sale el chimichurri, que está en muchos de los asados que solemos comer. Esa vinagreta, donde el componente principal que usaban los ingleses, que era el vinagre para la vinagreta, aquí estaba reemplazado por una salmuera, probablemente por alguna de esas razones de qué es lo que se conseguía y en qué época, ¿no es cierto? Lo cierto es que estamos pensando en el origen de algunas cosas, en el origen del nombre de algunas cosas, y yo voy a hablar hoy sobre el origen del nombre cristiano, que es una palabra que aparece en la Biblia muy pocas veces, solamente 3. Bueno, de hecho, en todo el Antiguo Testamento no iba a aparecer la palabra cristiano, simplemente porque Cristo todavía no había venido. Y de paso saludo a los que saludo y les digo feliz Navidad a todos los que escuchen esto. Realmente deseo que Dios en este momento esté bendiciéndote y que te esté haciendo feliz y pleno y esté presente en tu vida, completándola, mejorándola, cubriéndola, protegiéndola, guiándola, lo que Dios sabe hacer y lo hace muy bien. De paso, a los que se van suscribiendo en el canal de YouTube, que yo no tengo el gusto de conocerlos, pongan algún comentario, así por lo menos podemos compartir un intercambio de comentarios, de saludos y cosas por el estilo. El tema de hoy se refiere a que a los primeros cristianos se los llamó cristianos no muy felizmente. Quiero decir, hay muchos movimientos que han recibido el nombre por quien fue su fundador. Acá en Argentina, por ejemplo, el peronismo. Y es interesante cómo todas estas expresiones culturales que son referidas directamente a su creador, a uno de sus mentores más importantes, casi siempre al principio arrancan con un tono despectivo y después descriptivo. Así, peronista significaba cuando yo era chico una especie de insulto, y ahora con el tiempo ha pasado a ser un elogio o un insulto según quien lo diga. Y lo mismo con Cristo. Mucha gente fueron llamados al principio, los seguidores de Cristo eran llamados simplemente los del camino, porque eran personas que iban de pueblo en pueblo a las sinagogas predicando el evangelio. Eran como unos testigos de Jehová de la antigüedad. Y entonces por esa cosa que tenían de que se los veía en un lugar y otro caminando, yendo de pueblo en pueblo, se los llamó en principio los del camino. Y después, con el tiempo, como que lo que siempre estaban hablando y por lo cual tenían problemas era con Cristo, lo empezaron a llamar o despectivamente o después descriptivamente cristianos. Y así, si vos te fijas, hay un montón de palabras que describen a un colectivo que por el nombre de su fundador. Por ejemplo, estalinismo. ¿Sí? Nació en su relación con Stalin, el ruso, pero algunos usan la palabra estalinismo como una cosa virtuosa, o maoísmo,
o peronismo, kirchnerismo y así, que distingue entre un movimiento que está basado en ideas, en conceptos, como socialismo, de movimientos que giran alrededor, fuertemente alrededor de una persona, como por ejemplo marxismo, o en este caso, cristianismo. El apóstol Pablo fue preso y estaba preso en Cesarea, que es una ciudad al norte de Palestina. Ahí estaba preso y el gobernador de esas zonas era un tal Festo. Pero el rey Herodes, ya no el rey Herodes de la matanza de los niños cuando era chico, sino el rey Herodes Agripa, viajó junto con su esposa a ese lugar, en parte porque quería ir a saludar al gobernador de esa provincia y en parte también porque tenía curiosidad de ver o acercarse un poquito a este Pablo que se estaba haciendo famoso porque donde iba había un lío. Entonces lo convocaron ahí en la gobernación, Festo organizó la comparecencia porque él estaba, el apóstol Pablo estaba detenido para ser elevado al emperador porque él había apelado al César y entonces Festo estaba tratando de armar el expediente, la carpeta. Y entonces como no tenía mucho argumento, porque los argumentos eran porque los judíos querían que lo condenen a muerte a toda costa, pero este Festo no entendía cuál era realmente el motivo, porque en su mente de romano y de persona que tenía que administrar justicia, la pregunta era, el tipo cree estas cosas, pero ¿qué es lo que ha hecho para que haya que matarlo? Y efectivamente, aparte de que efectivamente la pregunta por qué hay que matar a alguien porque piensa diferente que yo, el tema es que a él se le había complicado administrativamente y la caída del gobernador le podía venir de ayuda o le podría complicar el panorama todavía más. Entonces lo citó a todos y entonces él presentó, le hizo traer a Pablo y le pidió que se defienda. Y Pablo entonces en un speech bastante largo contó su conversión, contó cómo era el origen del cristianismo, ¿te das cuenta? Y al llegar al punto de hablar de Cristo, cómo tuvo que padecer y morir, Festo lo interrumpió y le dijo, estás loco, Pablo, le gritó, el mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo, lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Un poco más y me convences de hacerme cristiano, le dijo Agripa. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Se levantó el rey y también el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos. Al retirarse decían entre sí, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo, se podría poner en libertad a este hombre si no fuera que ha apelado al emperador. Uy, qué macana. Muchos dicen que fue un error de Pablo apelar al emperador tempranamente para que no lo maten a nivel local y le salió el tiro por la culata porque entonces se le trabó el expediente, porque entonces ya iba a depender de que, digamos, las autoridades romanas lo único que iban a hacer era ver cómo mandarlo al emperador con un expediente lo más prolijo posible, porque el emperador iba a juzgar así en 5 minutos sobre él, pero el derecho civil de los ciudadanos romanos, no de los otros, pero el para los propios ciudadanos, era muy, muy fuerte y de hecho es la base del concepto de derechos civiles que tenemos en la cultura occidental contemporáneamente. Lo que quiero cerrar el pensamiento esta mañana, pensamiento de Navidad, es cómo una persona puede estar cerca de creer en Dios y no hacerlo. Qué cosa, ¿no es cierto?
Una persona podría estar cerca de ser muy rico y no serlo. O una persona que puede estar muy cerca de sanarse, pero no se sana. Una persona cerca, pero no adentro. Que no sea tu caso, dijo el apóstol Pablo, el mío seguramente no lo es. Feliz Navidad, que Dios te bendiga.